Buenos días, el tema que vamos a ver es cáncer de pulmón. Vamos a hablar sobre la epidemiología, pues el cáncer del pulmón es una de las neoplasias más frecuentes, especialmente en los países más desarrollados, ¿no? La mortalidad de estos pacientes, de cada 5 pacientes que padezcan cáncer de pulmón, uno va a fallecer. La supervivencia en general este, a 5 años es del 15% y los pacientes que tienen cáncer de pulmón y son mujeres jóvenes y de raza blanca tienen mejor pronóstico. ¿Cuáles son los factores de riesgo para padecer cáncer de pulmón? Pues el principal es el tabaco, pero también tenemos otros factores de riesgo como ser el asbesto, haber estado expuesto a radioterapia, infecciones, la dieta, el radón, marihuana y la inhalación del humo vegetal, es decir, pacientes que están expuestos al humo de leña también eh, son pacientes propensos a padecer cáncer de pulmón. Como habíamos mencionado, el tabaquismo es el principal factor de riesgo para padecer cáncer de pulmón. Del 85 al 90% de los casos son causados por tabaquismo. Debemos recordar que las sustancias carcinogénicas son los benzopirenos, nitratos y las nitrosamidas, y que el riesgo relativo para los pacientes fumadores activos es de 20 para padecer cáncer de pulmón y para los pasivos disminuye a 1.2. También es importante recordar que si el paciente deja de fumar de más de 15 años, pues el riesgo relativo va disminuyendo, ¿no? A 1 a 3 para padecer cáncer de pulmón. Vamos a hablar muy rápidamente de lo que son las lesiones preinvasoras, ya que en el cáncer de pulmón también tenemos lesiones preinvasoras. ¿Cuáles son estas? La hiperplasia adenomatosa atípica, que es una lesión de menos de 0.5 centímetros, la cual muestra que hay un reemplazo del epitelio por células cuboidales con moderada atipia y mitosis mínimas. Otra de las lesiones invasoras es el adenocarcinoma in situ. Y por último tenemos el tumorlets o los tumorlets, que son lesiones preinvasoras neuroendocrinas. ¿Qué tipos de cáncer de pulmón existen? Son dos grandes grupos, el cáncer de pulmón de células no pequeñas o no microcítico, que se llamaba antiguamente, y el cáncer de pulmón de células pequeñas o microcítico. Lo de microcítico y no microcítico ya es una nomenclatura antigua, ¿no? Actualmente decimos que hay un cáncer de pulmón de células no pequeñas y de células pequeñas. El más frecuente es de células no pequeñas, representa hasta el 85% de los casos y se clasifica a su vez en adenocarcinoma, epidermoide y de células grandes. Actualmente el carcinoma bronquioalveolar es un término que ya no se usa, ¿no? Y se refiere a un tipo de adenocarcinoma de tipo lipídico. El otro gran grupo de cáncer de pulmón es el cáncer de pulmón de células pequeñas, que representa hasta el 15% de todos los casos. Es un tumor epitelial poco diferenciado de células pequeñas con escaso citoplasma. Los subtipos que existen son de células pequeñas y combinados, y en sí el cáncer de pulmón de células pequeñas es más agresivo, tiene metástasis más tempranas y por lo general presenta metástasis al sistema nervioso central. ¿Qué manifestaciones clínicas va a tener un paciente que padece de un cáncer de pulmón? Bueno, los síntomas pueden ser muy inespecíficos, como ser tos, pérdida de peso, disnea, dolor torácico. Algunos pacientes incluso pueden estar asintomáticos,
También puede haber dolor óseo por ya metástasis a hueso o hemoptisis, hemoptoicos. Según los síntomas, podemos clasificar el cáncer de pulmón en un cáncer que tenga síntomas pulmonares o síntomas torácicos de origen extrapulmonar. Los síntomas pulmonares son la tos, disnea, sibilancias, hemoptisis, y los síntomas torácicos ya el dolor pleurítico por afección de la pleura, dolor local en la pared torácica por afección de costillas, músculos, el síndrome de Panquast, esto que es el tumor del sulcus superior. También puede haber un síndrome de vena cava con edema de la cabeza y las extremidades superiores. Hablando del síndrome de vena cava, esto se considera que es un síndrome asociado al cáncer de pulmón que está caracterizado por plenitud, edema facial, disnea, tos, disfagia, pletora yugular, como podemos ver acá, circulación venosa colateral y en el tórax, como podemos ver en los dibujos. Este síndrome de vena cava superior es más común o es más frecuente que se presente en los pacientes con cáncer de pulmón de células pequeñas. El diagnóstico se lo hace por la clínica, se toma una radiografía, un TAC de tórax en la cual se evidencia ensanchamiento mediastinal por el tumor. Otro de los síntomas paraneoplásicos es el tumor de Panquast, que es el tumor del sulcus superior o del surco superior, que es el canal costovertebral. Este síndrome se caracteriza por dolor en el miembro superior que esté afectado. También puede haber un síndrome de Horner, destrucción ósea, atrofia muscular de la mano. Igual, este síndrome es más frecuente en el cáncer de pulmón de células no pequeñas, específicamente en el subtipo epidermoide. Otros síndromes paraneoplásicos son los hematológicos. Los pacientes con cáncer pueden presentar anemia, leucocitosis, trombocitosis. Hasta un 6% de los pacientes puede presentar hipercalcemia. Otro síndrome paraneoplásico muy característico del tumor o del cáncer de células pequeñas de pulmón es el CIAR, ¿no? Y también el síndrome miasténico, aunque se presenta en menor frecuencia. ¿Y a qué sitios metastatiza más el cáncer de pulmón? Más frecuentemente a hígado, hasta en un 50%. También los pacientes pueden presentar metástasis óseas hasta en un 30%. Estas pueden ser lumbares, torácicas, en extremidades. En estos pacientes vamos a evidenciar una fosfatasa alcalina elevada, calcio elevado. Más frecuentemente se presenta el patrón osteolítico y en columna vertebral, como podíamos ver en el dibujo. Otro sitio de metástasis es el cerebro. Las metástasis cerebrales se pueden presentar con un síndrome de hipertensión intracraneal, ya sea con cefalea, vómito, crisis hipertensivas, y estas se presentan hasta el 30% al momento del diagnóstico. Otro lugar frecuente de metástasis son las glándulas suprarrenales. Por lo general son asintomáticas, pero en las necropsias inclusive se ha llegado a observar que el 50% de los pacientes con cáncer de pulmón tienen afectación o metástasis en glándulas suprarrenales. Para el diagnóstico, pues se debe hacer una historia clínica, el examen físico y los estudios de extensión. Inicialmente, pues con una radiografía de tórax se pueden detectar algunas lesiones que sean muy evidentes, pero la sensibilidad de la tele de tórax es muy baja, hasta el 35%, y la especificidad hasta el 65%. Entonces, este no es un método óptimo para la evaluación de un paciente con cáncer de pulmón. Lo que sí nos sirve mucho es la tomografía
ya que podemos evaluar al tumor, ganglios linfáticos, podemos ver si hay compromisos de pared torácica. Además, una tomografía nos sirve para tomar biopsias en tumores que sean periféricos y también nos sirve para evaluar las metástasis, ¿no? La resonancia magnética no es de rutina, pero nos sirve en algunos casos, como ser el tumor de páncreas, el tumor del surco superior, y en cráneo por la avidez de este tumor a hacer metástasis al sistema nervioso central. Desde etapas clínicas 1B se deben impedir. El diagnóstico y el mejor elemento que tenemos para estadificar a un paciente con cáncer de pulmón es el PET-CT. Ya para el diagnóstico histopatológico que se requiere para el diagnóstico de cáncer de pulmón, se pueden hacer biopsias, ya sea por broncoscopía flexible, ultrasonido endobronquial, lo que ya mencionábamos, se pueden hacer las biopsias guiadas por TAC, tumores periféricos, la fibrobroncoscopía y el ultrasonido endobronquial, más que todo nos sirven para tomar biopsias de tumores centrales. El ultrasonido endoscópico, transesofágico, también nos ayuda a tomar biopsias y para la estratificación ganglionar de los pacientes, lo que ya habíamos adelantado, ¿no? El diagnóstico, sí o sí tiene que ser un diagnóstico histopatológico de cáncer de pulmón, porque no toda nodulación o masa en pulmón es cáncer, ¿no es verdad? Entonces sí o sí se tiene que confirmar el diagnóstico por histopatología y en los tumores periféricos, como podemos ver acá, pues podemos tomar una biopsia guiada por tomografía. Esto más que todo en lesiones de más de 15 milímetros. También en el diagnóstico, cuando son etapas más tempranas de cáncer de pulmón, es importante la evaluación ganglionar y pues la estadificación ganglionar estándar es mediante métodos invasivos, que puede ser, o el gol estándar es la mediastinosis